Hola y bienvenidos a esta nueva unidad de nuestro curso de Moodle. Esta vez vamos a comenzar con un tema que habla sobre la estructura de nuestra aula virtual, ya que vamos a comenzar a implementarla. Entonces, es fundamental conocer cuál es la estructura que va a tener para poder lograr una aula virtual. O no se puede improvisar una aula virtual. No podemos comenzar a colocar cosas al azar o porque creemos que debe ir aquí o se va a ver bonito. Esto se tiene que planificar bajo un objetivo que se quiere lograr con nuestro entorno virtual de aprendizaje. Lo ideal es tener una estructura no complicada, una estructura fácil, una estructura que permita que tanto estudiantes como profesor puedan utilizar el aula y el entorno virtual de aprendizaje sin ningún problema. Para ello, la información debe estar colocada en espacios definidos, separados, que sean claros de encontrar. La información no debe mezclarse, de tal manera que podamos encontrar la información de manera rápida. Para esto, lo que vamos a hacer es agrupar la información en temas, en unidades, en secciones, lograr que el EVA tenga un orden. Para esto existen muchas maneras, muchas metodologías. La que vamos a seguir o la que vamos a explicar en este momento es la metodología PASIE. Es una metodología que yo ya vengo utilizando durante algunos años y que me ha dado resultados. No es nada complejo, es algo de sentido común y muy simple de hacer. Presencia. Lo primero que habla PASIE es sobre la presencia. Presencia es colocar una marca personal de docente, que cuando el estudiante entre a nuestro entorno virtual de aprendizaje, a nuestro EVA, sepa que está en el EVA del docente indicado y que no confunda y que no piense que es un aula virtual o un sitio web más. Para ello tenemos que usar la tecnología, las TICs, las tags de manera correcta, personalizar nuestro EVA con imágenes, con textos adecuados, mantener un entorno amigable que sea fácil de interactuar y que propicie la interacción entre los participantes y que impacte visualmente, que llame la atención. El otro punto es el alcance. El alcance es establecer los objetivos claros que señalen qué es lo que se logra con los estudiantes. Definir los objetivos del EVA. Tengo que tener objetivos claros de qué es lo que quiero lograr con mi entorno virtual de aprendizaje. Tengo que diseñar la programación del aprendizaje. No puedo improvisar y hay que definir unos estándares que permitan al estudiante encontrar la información siempre en el mismo lugar. Concretar qué habilidades y qué destrezas quiero desarrollar dentro de mi EVA. La capacitación es el otro punto que sigue. La capacitación habla sobre que el docente tiene que estar capacitado para el uso y el manejo de las TIC y cómo aplicarlas en la educación. Conocer cuál es el ciclo de diseño del aula virtual. Tener una correcta planificación de la misma. Establecer y fomentar el autoaprendizaje y la investigación permanente y crear un EVA en definitiva que genere conocimiento. La interacción, tanto recursos como actividades deben diseñarse para generar interacción, socialización y colaboración, que haya un espacio de comunicación entre todos los participantes en el EVA y que exista un acompañamiento permanente. No podemos dejarlos solos a la deriva dentro del aula y pensar que en el aula se van a desenvolver solos. Siempre hay que estar vigilando y acompañando el proceso y asimismo hay que motivar la participación y buscar actividades y recursos que la propicien y fomentar el aprendizaje colaborativo, asimismo como el autoaprendizaje, pero la colaboración entre los participantes es fundamental y crear actividades para socializar. Existen varias herramientas que podemos utilizar dentro del EVA para este fin. Otro punto es el e-learning, lo que significa que aunque vamos a utilizar tecnología, no hay que olvidar la parte pedagógica. Recordar que la tecnología no es el fin, sino que es el medio que tenemos que utilizar a través de técnicas para crear evaluaciones correctas en el momento correcto y del tipo correcto. Podemos automatizar muy fácilmente las autoevaluaciones en línea, lo que va a permitir disminuir una carga tremenda en el momento de calificar y que también esto aporta que podamos hacer evaluaciones más seguidas, más constantes, porque se pueden autocalificar. En este caso existen muchas como los cuestionarios, como los wikis y las evaluaciones por pares, que vamos a ver más adelante. También tenemos que tener claro que hay que evaluar de manera mixta, tanto en línea como presencial. Si utilizamos el EVA para hacer un blended learning, una educación mixta entre presencial y en línea, hay que utilizar ese método. Si nuestro proceso solamente es el learning, pues tenemos que buscar evaluaciones solamente. Y no olvidar algo fundamental, que es fomentar la autoevaluación, la autocrítica, que el estudiante sea consciente y responsable de su autoaprendizaje. ¿Cómo ponemos en práctica PASIE? Para eso, nuestra aula tiene una estructura de 3 bloques: un bloque cero, un bloque académico y un bloque de cierre. El bloque cero habla del
bloque que tiene aquella información que le vamos a propiciar al estudiante para que sepa cómo desenvolverse dentro del aula, cómo va a ser el proceso de aprendizaje. Que haya también un espacio de comunicación entre el docente y estudiante y de los estudiantes, y que provoquemos la interacción. Vamos a ver en nuestra aula cómo y dónde están esos espacios. Bueno, aquí estamos en nuestro curso y vamos a ver estas áreas del bloque 0 de información, comunicación e interacción. El área de información está muy claramente definida, donde yo voy a colocar información general del curso, puedo colocar el cronograma, el sílabo y todo lo que es referente a lo que el estudiante necesita saber para poder guiarse dentro del entorno virtual. Asimismo, debemos tener un área de comunicación, que por lo general son los foros. Yo en esta estructura he colocado el foro acá, y tengo un foro donde hemos propiciado la interacción de los estudiantes, de los compañeros de ustedes, haciendo que se presenten y que rompan el hielo y que exista una interacción. Pero asimismo tenemos otros foros que los vamos a utilizar ya para la parte de comunicación, para temas del proceso de aprendizaje, específicamente de cada unidad, donde cada uno puede exponer sus dudas, sugerencias, sus ideas, y que todos los participantes del curso somos un equipo de aprendizaje. Siempre hay que tener en cuenta eso. Si les muestro uno de mis cursos de herramientas informáticas, vamos a ver que también están claramente definidas partes y que también tenemos áreas de comunicación. Voy a mostrarles la parte inicial del curso de la información, donde también hay información del curso. Hay unas actividades iniciales para hacer que el estudiante ya comience a participar y a interactuar dentro del aula virtual, y hay un área de comunicación. El otro punto es el bloque académico, donde se trata de los puntos del aula virtual donde vamos a exponer el tema o los temas que queremos que son de estudio. Luego de eso vienen seguidas actividades de rebote, actividades que permitan que el estudiante ponga en práctica lo aprendido y que sea consciente de su nivel de aprendizaje y pueda nuevamente, si es necesario, volver a retomar el tema para volver a hacer la actividad y concretar su aprendizaje. Luego de reforzar esta parte de conocimiento, viene la parte de actividad de construcción, aquella que permite poner en práctica ya las habilidades o las competencias que queremos que el estudiante sepa desarrollar. Y finalmente podemos crear actividades de comprobación como cuestionarios y cosas que necesitemos para reforzar aún más. Lo vamos a ver dentro de nuestra aula virtual, de qué es lo que estamos hablando. Y en nuestra unidad 1, en nuestra área 1 tenemos un área de información, como podemos ver, y tenemos los temas claramente definidos. Hay incluso información adicional, y aquí podemos ver que tenemos el tema de estudio con información adicional y tenemos una actividad de rebote, y así lo tienen cada una de los temas, ¿sí?, en estudio. Y al final hemos creado una actividad de construcción donde podemos poner en práctica todo lo aprendido en las unidades en los temas anteriores. Esto va a permitir que el estudiante ponga en práctica y sea consciente de su aprendizaje. En mi aula virtual, la que tengo con mis cursos, les puedo mostrar que también tengo actividades claramente definidas para cada curso. Tengo asimismo actividades, tengo tareas que hay que cumplir, lecciones y exámenes. Esa estructura la sigo para todos los cursos, tratando de mantener un estándar. Asimismo tengo un área de comunicación para propiciar la interacción dentro del aula. Personalmente no utilizo otro medio de comunicación que no sea el aula virtual. A través del área de mensajería que ya vimos, que teníamos acá, la lista de participantes donde podemos enviar mensajes, no necesitamos otro medio de comunicación. Y finalmente tenemos el bloque de cierre. El bloque de cierre nos recomienda tener un área de retroalimentación y de negociación. El área de retroalimentación habla de un cuestionario final que deberíamos hacer y que creo que todos lo hacemos al final de nuestro proceso de aprendizaje, donde preguntamos a los estudiantes qué tal le pareció el curso, los recursos, las actividades utilizadas, el tiempo establecido para cumplirlas, la profundidad del tema en estudio, para en sesiones posteriores pues poder mejorar. Y la parte de negociación no solamente la podemos poner al final del curso, sino que puede ser al final de cada unidad. Habla de aquella segunda oportunidad que le damos, esa prórroga que le damos al estudiante y que negociamos cómo podemos hacer para recibir una tarea o una actividad fuera del tiempo. Moodle permite hacer eso. Moodle permite establecer una tarea para la entrega en una fecha concreta, pero también permite programar un retraso para el recibir esa tarea.
y esto va a permitir poder negociar y permitir que los estudiantes cumplan todas sus actividades y cumplan con el proceso de aprendizaje. Y este proceso no se vuelva un proceso castigador, un proceso tortuoso, sino que permita, bajo las limitaciones de cada quien, ir cumpliendo y lograr el objetivo. Bueno, entonces esta es la parte que he querido mencionar en cuanto a la estructura de nuestra aula virtual. Espero que haya sido claro para todos y les doy nuevamente la bienvenida y gracias por estar aquí.